Hola a todos mis amigos futuristas, bienvenidos a tu canal de tecnología futurista. Desde hackers en tu teléfono hasta el reemplazo de una compañía y otras novedades del mundo tecnológico hablaremos en este vídeo. Si deseas verlas, quédate hasta el final. Pero antes de seguir, mis amigos futuristas, suscríbete, que no te cuesta nada, en cambio a mí me ayudas muchísimo para seguir trayéndote contenido. Además debes hacerlo ahora porque el futuro es hoy, sin más que decir. ¡Vamos a verlo! La tecnología Bluetooth de tu móvil puede ser peligrosa. En la era digital actual, los teléfonos inteligentes son una parte integral de nuestra vida diaria. Sin embargo, muchas personas no se dan cuenta de que la tecnología Bluetooth en todos los teléfonos inteligentes modernos puede ser peligrosa si no se maneja adecuadamente. Los piratas informáticos pueden usar la tecnología Bluetooth para espiar conversaciones y obtener acceso a la información personal de las personas. El Bluetooth siendo un sistema de comunicación inalámbrico que sirve para conectar distintos dispositivos. Esta tecnología utiliza ondas de radio de corto alcance para transmitir información entre dispositivos. Se convierte en vulnerable por medio de la interceptación de datos por piratas informáticos y personas malintencionadas. Los piratas informáticos pueden usar un software especial para decodificar las señales de Bluetooth y escuchar las conversaciones en curso. Además, pueden acceder a información personal almacenada en dispositivos conectados por Bluetooth, como contactos, correos electrónicos y mensajes de texto. Para protegerse de los piratas informáticos y proteger su información personal, se recomienda que apague la tecnología Bluetooth cuando no esté en uso. Es especialmente importante apagar Bluetooth en lugares públicos como aeropuertos, estaciones de tren y cafeterías, donde los piratas informáticos pueden estar presentes e intentar escuchar las señales de Bluetooth. También se recomienda no emparejar dispositivos a través de Bluetooth con personas que no conoce y evitar compartir información personal en conversaciones de Bluetooth. En su lugar, se recomienda utilizar una red privada virtual VPN para proteger la información personal y mantener la privacidad en línea. Por otra parte, Twitter desaparece, reemplazado por Scorp. ¿Qué pasó? Un tribunal del 4 de abril dijo que Twitter se fusionó con Scorp y ya no existe. ¿Qué sucedió? Todo comenzó en 2019 cuando la activista Laura Lume demandó a Twitter por bloquear su cuenta, acusando a la empresa de violar las leyes federales contra el crimen organizado. Aunque Lume logró recuperar su cuenta, la demanda continuó y el activista fue notificado recientemente de los cambios de la empresa. La empresa de Elon Musk, Scorp, compró Twitter y se convirtió en la sucesora de la empresa. En otras palabras, Scorp ahora es parte demandada en una demanda contra Twitter. Cabe señalar que para comprar Twitter, Musk tuvo que registrar 3 empresas separadas en Delaware llamadas X-Holding 1, 2 y 3. Esto permitió que Twitter y X-Holding 2 se fusionaran, lo que hizo que la nueva empresa matriz X-Holding 1 y X-Holding 3 obtuviera un préstamo de $13.000 millones para pagar los $44.000 millones en gastos de la compañía. Hasta el momento, el cambio no se ha hecho público, aunque el medio Slate dio a conocer la noticia de la nueva fusión de la empresa de Musk. En resumen, Twitter se fue y fue reemplazado por Scorp, un seguidor de los intereses corporativos. Este cambio se debe a una demanda en curso contra Twitter desde 2019, que derivó en la compra de la empresa por parte de Scorp. Y hablando de avances. Impresión 3D de la parte funcional del corazón humano en Harvard. Un equipo de investigadores del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard ha logrado un gran avance en la impresión 3D de órganos humanos al imprimir una pequeña parte funcional del corazón humano. Esta hazaña se logró después de varios intentos y pruebas exhaustivas, pero finalmente se confirmó que la parte impresa funcionaba correctamente. Un microfilamento impreso en 3D con la capacidad de contraerse en algunas partes de un órgano podría imitar el comportamiento de los componentes biológicos en un órgano natural. Aunque todavía estamos lejos de imprimir en 3D el corazón perfecto, este logro nos demuestra que ahora podemos crear filamentos tridimensionales para reemplazar áreas dañadas por infartos, por ejemplo. Además, la impresión 3D de partes del corazón permite reemplazar las partes del corazón de los recién nacidos con defectos de nacimiento con filamentos artificiales. Es importante destacar que, a diferencia de otros órganos, el corazón carece de funciones regenerativas, lo que significa que el órgano tiende a debilitarse después de eventos como un ataque al corazón o un derrame cerebral. El equipo de investigación de Wyss tiene como objetivo tener un corazón impreso en 3D completamente funcional dentro de unos años. Aunque todavía quedan desafíos por superar, este logro es un paso importante hacia la impresión 3D de órganos humanos. Y nuestro protagonista del vídeo, Elon Musk, quiere establecerle competencia a ChatGPT y GPT-4.
Para ello, el magnate lanzaría su propia empresa, según fuentes anónimas citadas por el FT. El director ejecutivo de Twitter o la casi desaparecida Twitter Space y Tesla, ha tenido conversaciones con varios inversores de las dos últimas compañías para que participen en esta nueva empresa. Para este proyecto Musk ya habría asegurado miles de procesadores de la marca Nvidia. Estos chips son muy necesarios para construir grandes modelos de lenguaje, sistemas que sean capaces de ingerir grandes cantidades de contenido y escritura similar a la humana y todo lo realista que nos brinda ChatGPT. Musk ya habría empezado a contratar ingenieros para este proyecto. Esta nueva empresa estará separada de sus otras grandes compañías. Esta compañía sería directa competencia de OpenAI, compañía que en el pasado formó parte. Lo cierto es que la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados. Pero así como avanza la tecnología, esperamos que ustedes, mis amigos futuristas, avancen con nosotros y nos sigan en próximos vídeos sobre el mundo tecnológico. Así que una vez más, gracias por seguirnos y por su apoyo, que vale muchísimo. Hasta un próximo encuentro, y que la tecnología del futuro sea siempre la mejor.